Bien, hola a todos y a todas. Les saluda Jorge Nieves Ferri, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante del curso Revisión e Impugnación Judicial a cargo del profesor Renzo Cabani. A través del presente procederé a exponer el trabajo de investigación realizado para el ciclo, que se denomina Análisis de la revisión judicial de laudos arbitrales bajo la causal de vulneración al debido proceso en el caso Cantuarias, expediente 6167-2005. Hoy en día el arbitraje adquiere una gran relevancia, en específico sobre la revisión de laudos arbitrales. La norma, el decreto legislativo 1071, establece causales específicas. Sin embargo, a través de las disposiciones complementarias y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, se generan causales abiertas a que los laudos arbitrales puedan ser revisados. Esto es materia de investigación en el presente trabajo, para lo cual será necesario abordar acerca del arbitraje, la revisión judicial de laudos arbitrales, el caso Cantuarias en específico, y un análisis de la anulación del laudo arbitral. Bien, sobre el arbitraje, el artículo 139, inciso 1, daría a entender de que nos encontramos, cuando hablamos de arbitraje, frente a una jurisdicción o cuasi jurisdicción. No obstante, cuando nos encontramos frente al arbitraje, este es un mecanismo de solución de conflictos. En particular, es un mecanismo de justicia privada al cual acuden ambas partes para solucionar sus propios conflictos, los cuales son vinculantes entre ellos. Su regulación se encuentra en el Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje. Entre ellas se señala, por ejemplo, el artículo 62, que el laudo puede ser revisado en efecto por el Poder Judicial, ello a través de un recurso de anulación. Dentro de este caso, es importante señalar que existen dos principios dentro del arbitraje. El principio de inevitabilidad del arbitraje, el cual el doctor Bullard señala de que ninguna acción o omisión de las partes debe impedir que el arbitraje se lleve a cabo, toda vez de que las partes han sido quienes han decidido acudir a un tribunal arbitral y no ante un poder judicial. Por otro lado, el principio de competence señala de que serán los árbitros los encargados de resolver acerca de si es que existe la nulidad o sobre excepciones que pueden haber dentro de el caso en específico. Serán ellos los encargados de resolver el conflicto. Ahora, sobre la revisión judicial de laudos arbitrales, debemos remitirnos nuevamente al Decreto Legislativo 1071. En el artículo 64 se señala de que este recurso de anulación deberá ser ejercido o interpuesto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del laudo. Y la causa debe expresarse en esta interposición cuál es la causal específica, así como debe fundamentarse. De igual modo, debe ser interpuesto ante la Corte Superior, ¿no?, quien dará plano a la admisión dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes. Este recurso de anulación debe interponerse ante laudos que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada. Ahora bien, la doctrina señala y discute en cierta forma si es que debe ser un proceso o un medio impugnatorio. Y cuando hablamos de este recurso nos encontramos ante un proceso impugnatorio autónomo, según lo señala Mario Reyardo. Es autónomo y extraordinario toda vez que primero ha sucedido y se ha llevado a cabo todas las diligencias dentro de un proceso arbitral ordinario y una vez que acaba este proceso, inicia la revisión del laudo arbitral dentro del Poder Judicial. De ahí que lo señale autónomo. El Decreto Legislativo 1071, como hemos señalado, señala causales taxativas en las que debe aplicar este recurso de anulación. Entre ellas, por ejemplo, la nulidad o invalidez del convenio arbitral, cuando se traten de materias no arbitrables o cuando no se haya notificado un acto arbitral esencial
y se haya vulnerado el derecho de la defensa. Estas son causales específicas, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice la 12ª disposición complementaria? Y señala de que por medio del recurso de anulación del laudo se pueden también proteger cualquier derecho constitucional amenazado. En esa misma línea, el caso Cantuarias, que dentro de los hechos del caso se termina declarando improcedente, pero el caso Cantuarias nos deja dos fundamentos teóricos importantes. El control judicial puede ser ejercido ex post de los laudos arbitrales. Y el fundamento 18, por su lado, señala de que este razonamiento ex post de parte del control constitucional puede ser sobre la tutela procesal efectiva. Entonces, a partir de ello, no podríamos señalar de que los laudos arbitrales deben ser comprendidos dentro de un margen de la Constitución, ¿no? Es decir, muchas normas de los códigos procesales pueden llegar a ser incompatibles con el arbitraje, ¿no? El inciso B en específico se refiere y busca proteger al derecho de defensa pactado en el convenio en el reglamento. Sin embargo, como hemos visto a través del caso Cantuarias, se refiere a un derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional procesal, ¿no? Ello es un campo mucho mayor de lo que establece estas causales taxativas, ¿no? En línea coincidente con lo que señala Reinaldo Bustamante, siempre resultará exigible y aplicable en cualquier tipo de proceso aquellos elementos del debido proceso que resulten razonablemente imprescindibles para que el inicio, desarrollo y conclusión de un proceso sea considerado justo. Es decir, la norma constitucional genera una apertura hacia los derechos fundamentales, como el debido proceso, y no tanto causales taxativas. Sin embargo, estas deben ser razonablemente justificadas dentro de un proceso. Por ejemplo, sobre el derecho a la debida motivación, que forma parte de este derecho al debido proceso, en un estudio realizado se señala que el 62.1% de casos sobre el recurso de anulación de laudos versan justamente sobre las motivaciones de los laudos. Y entramos en la disyuntiva de si todo tipo de motivación debe o no ser considerado a revisar. Y desde nuestra postura, la respuesta es un no. Deben ser causales específicas las que se regulen en el derecho a la debida motivación de los laudos, toda vez que lo contrario significaría una ventana abierta a que los laudos sean susceptibles de revisión bajo todas las causales, ¿no? Bajo el derecho a la debida motivación y así como los demás derechos que comprenden al debido proceso. En conclusión, acerca de la revisión de laudos arbitrales, debemos señalar de que debemos advertir, en primer lugar, de que solo existe una primera instancia y se estaría vulnerando la pluralidad de instancia, toda vez que el recurso de casación solamente es interpuesto bajo causales específicas. En segundo lugar, el recurso de anulación es una impugnación extraordinaria, en tanto en lo que debe primar es la calidad de cosa juzgada de todos los laudos arbitrales. Y, en tercer lugar, deben fijarse criterios para el recurso de anulación del laudo, pues lo contrario significará que no se apliquen estos supuestos taxativos y se vulneren los principios de competence e inhabitabilidad del arbitraje que hemos venido trabajando. Eso es todo y muchísimas gracias.